para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. El placer de estar con todos ustedes como todas las mañanas para compartir alguna entrevista, alguna charla. Hoy, como todos los martes, columna de literatura, pero no estoy solo porque esta columna no se hace sola, se hace con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenos días, Carlos. Feliz de volver a estar contigo y con la audiencia. Muy feliz de estar de nuevo en el programa. Buenos días, El Libertador. Buenos días, audiencia. Bueno, el placer entonces, María, de tenerte. Y bueno, a ver, contame un poquito, ¿qué vamos a hacer a la distancia todavía? ¿Todavía a la distancia? Hoy estamos trabajando a la distancia, pero muy felices de estar juntos otra vez. Es que son días movidos, porque viste que está el Mundial, entonces... Claro. El Mundial de Fútbol lo cambia todo, cambia los tiempos de todos nosotros. Por supuesto. Pero hoy tengo una sorpresa para la audiencia. A ver, contanos un poquito. Es un gusto tenerlo acá. Tengo esta novela exquisita, maravillosa novela que se llama El silbido del arquero, cuya autoría es de nuestra amiga Irene Vallejo Moreu. Mira, Irene Vallejo. No está en plaza en Uruguay. Yo la encargué del exterior porque además está agotada prácticamente en gran parte de los países donde se editó. Mirá. En algunos lugares se editó, si no me equivoco, en Francia y en Alemania como Cartago o Elisa. Aparece con distintos títulos. El silbido del arquero es como se conoce en España. Y bueno, es una preciosa novela de la que voy a hablar, porque está basada en esta otra de la que nosotros ya hablamos, Carlos, que es la Eneida. Ya. La Eneida de Virgilio. Sí. Pero lo que yo les voy a contar, y voy a leer un fragmentito, es la diferencia que hizo esta escritora estupenda, que es Irene Vallejo, al escribir El silbido del arquero, en base a la Eneida, con una cotidianidad y con una capacidad de vínculo persona a persona que es excepcional. A mí me tiene enganchadísima. Bien. Pero vamos a hablar un poquito del origen de la Eneida, ¿te parece, Carlos? Por supuesto, tenemos que invitar a que salga Irene. Tenemos que invitar a Irene. Irene es una persona que está siempre muy ocupada. Pero desde arriba del avión. Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento se nos enganche con el programa. Por supuesto, y desde arriba del avión, ¿viste? Que saca un teléfono. Pasa viajando. Ahora creo que está en un tiempo de un poco de calma en su Zaragoza natal, pero pasa viajando. Estuvo en Egipto hace pocos días. Ya. Estuvo en Egipto hace poco tiempo y bueno, para ella fue maravilloso porque estuvo en la biblioteca de Alejandría, imagínate. Claro. Era como era su casa, ¿no? Sí. En base a la Eneida, entonces, a esta novela de Virgilio, de quien vamos a hablar brevemente porque ya lo estuvimos trabajando en la radio, Irene hizo El silbido del arquero, que también es conocida como Elisa en algunas traducciones, o como Cartago. Y quiero confesarte, como no nos escucha nadie, te puedo confesar, porque nadie nos va a oír, que Cartago es para mí un lugar, mágico. Es una ciudad que tiene un encanto particular. Uh-huh. Cartago estuvo fundada en la costa norte africana, ¿verdad? Lo que hoy podríamos llamar que es, si no me equivoco, Túnez. Por allí, entre Túnez y Argelia. Entonces tengo que verificar bien la situación de Cartago. Pero está ambientada en esa ciudad que además fue en su momento rival de Roma, una rival poderosísima de Roma, capital del Imperio Romano. Así que imagínate vos. Pero volvamos a Virgilio y por qué escribió la Eneida. Para recordar un poco, refrescar la memoria de nuestros oyentes. Se llamaba Publio Virgilio Marón, Publius Vergilius Maro en latín. Nació el 15 de octubre del año 70 a.C. en Andes,
lo que hoy es justamente se llama Virgilio, en la 10ª región llamada Venecia, ¿no? En la República Romana. O sea, estamos hablando de que queda en las proximidades de la Venecia actual. Falleció el 24 de septiembre del 19 antes de Cristo en Brundisium, la actual Brindisi. También formaba parte del Imperio Romano. Publio Virgilio o Virgilius fue poeta, antes que nada. Fue un poeta enamorado de los paisajes bucólicos, es decir, de los paisajes campesinos, de la serenidad del campo, de las actividades campesinas, porque él era de ese origen, pero debió moverse por distintas razones y cuando tuvo una fama interesante, Augusto lo va a contratar para que escriba una propaganda. Es decir, que va a pasar de la poesía a la propaganda. Decime, Carlos, si no Ujú. somos los mismos desde hace tanto tiempo, salvo excepciones. Sí, sí. Siempre se tiene un artista para En- hacer propaganda, ¿no? siempre, siempre. Siempre hay uno. Sí, entre los años 36 y 29 antes de Cristo, compuso las Geórgicas. Las Geórgicas justamente son, digamos bien, es algo así como un poema que más que un poema es un tratado de agricultura. Y como el padre de Virgilio era apicultor, además de agricultor y de que criaba ganado, era apicultor, criaba abejas, tiene toda una connotación muy especial con las abejas, con los paisajes campestres, con la producción de la miel. Las Geórgicas es muy, muy hermoso, son poemas de una gran hermosura. Por supuesto, tenía que tener un mecenas. Si no había alguien que lo ayudara económicamente, no podía escribir, tenía que dedicarse a un trabajo mucho más prosaico. Pero todos coincidieron desde que era muy chiquito en que era un gran escritor, que había mucho talento allí. Entonces tuvo mecenas desde que era muy joven. Un mecenas es una persona que, digamos que le da ¿Cómo? una Ahí va, plataforma económica para exactamente. que el autor pueda, digamos, dedicarse a hacer lo Dedicarse a suyo, eso. ¿no? A escribir o a la Sí, música sí. o a lo que sea. Sí, Marx tuvo un En- mecena también. Sí, también. obvio. Ah, no sabía. Sí, Ah, sí. eso me lo contás vos. No sabía quién fue su mecenas. Estaba en Europa, ¿no? Claro, 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 me imagino. Claro, vos Es date para otra cuenta. historia, es para otra historia, pero bueno. Para otro momento. Sí, Muy sí. bien, vamos a estudiar, Max, y lo vamos a trabajar en la radio, Bien. ¿eh? Porque es muy importante Sí, en por todo lo que es la supuesto. literatura y la filosofía del siglo XX. Bueno, pero eso es un dato que me vas a tener que dar vos. Bueno, a partir del año 29 antes de Cristo, Octavio Augusto, el emperador Augusto, eh, quiere que él le escriba un poema que sea un canto a Roma y un canto a las maravillas que hacía Augusto. Tómalo muy entrecomillado, Claro. ¿no? Claro, si yo quiero agradar a mi mecenas y quiero que mi mecenas siga sosteniéndome, tengo que ser benevolente con él. Algo que le costó por supuesto que le costó a Virgilio, le costó porque estamos hablando de que Augusto tenía sus luces y sus sombras como todo emperador. Esta redacción le llevó 11 años y ahí le hinca el diente Irene Vallejo, que te voy a explicar, le voy a explicar a la audiencia después cómo está compuesta la obra El silbido del arquero, porque en realidad a Virgilio le costó mucho salir de lo que era su creación, su inspiración campesina, bucólica, que tenía que ver con el amor, con las personas que trabajan en el campo, con las abejas, con su padre, con su historia, para hacer una propaganda al emperador del imperio. Valga la redundancia, qué cacofónico me salió, pero es así, a quien gobernaba el imperio. Entonces, no le fue fácil, no le fue fácil. ¿Qué sucede? Va a tener que hacer una propaganda particular y no sabía cómo hacerla. Y ahí es cuando Irene Vallejo hace la maravilla del silbido del arquero. Porque a Virgilio le costó hacer, digamos, algo que fuera realmente bello y que al mismo tiempo fuera la propaganda que Augusto pretendía. Para disimular Y un créele, poco, ¿no?
Claro, por supuesto, por Que no supuesto. fuera tan Y alevoso, mira, digamos. claro. Y incluso en el libro El silbido del Ujú. arquero, Virgilio es eh, de alguna forma espiado, es seguido, es buscado para ver si realmente está haciendo el trabajo que le pidió Augusto o no. El argumento de la Eneida, para después hacer una comparación entre un fragmento brevísimo de la Eneida de Virgilio y lo que hizo Irene Vallejo, es el siguiente. Eneas, que es príncipe de Dardania, estamos hablando de los dárdanos, ¿verdad? En la zona de la península balcánica, donde se encuentra Grecia, parte de Bulgaria, Albania y otros países actualmente. Huye de Troya cuando la ciudad fue tomada por el ejército aqueo, estamos volviéndonos a la guerra troyana, y van con él, con Eneas, su padre Anquises y su hijo Ascanio, que en la novela de Irene es Iulo, que es también un nombre de origen latino. Eneas pierde a su esposa Creusa, se la pierde porque, claro, hay una confusión muy grande en esas últimas batallas, pero de pronto, aparentemente ella, muerta, se le aparece en una visión y le dice a Eneas que no vierta lágrimas por ella, que no llore, que se le ha asignado otra consorte de sangre real. Todo esto en la Eneida, Mirá. ¿no? Todo esto es lo que escribe Virgilio. Juno, que es Hera en griego, la esposa de Júpiter, ¿no? La esposa del padre de todos los dioses, tiene muchísimo rencor, es muy vengativa, es una diosa de un carácter terrible. Bueno, hay muchas mujeres de carácter terrible, ella es una mujer diosa de carácter terrible. Entonces está muy rencorosa con toda la estirpe troyana y de alguna manera desvía la flota de Eneas. Y Eneas llega a Cartago, es decir, llega a las costas africanas. Hay una premonición. La premonición, el oráculo plantea que Eneas será el padre de un pueblo próspero y grandioso que posteriormente dará el origen al Imperio Romano. Eso es lo que determinaría que Eneas tuviera que desembarcar en Italia, en las costas italianas. Pero la enemistad y, digamos, el enojo que tiene Juno, o era la esposa de Júpiter, la esposa del padre de los dioses, hace que en lugar de aparecerse en las costas italianas, llegue a Cartago. Y es allí donde escribe Virgilio la Eneida. Mirá. Es decir, Virgilio va a escribir todas Ujú. las cosas buenas y las cosas malas que le pasan a Eneas en su camino. Le pasan cosas hermosas, pero le pasan cosas terribles. Cartago es un momento de paz en su historia, pero Elisa, que en realidad aquí aparece como Dido, Dido significa la errante, la vagabunda, la que no tiene lugar propio, porque también es una emigrante de su tierra, también ella escapó de Tiro, del lugar donde ella vivía y donde era reina en su momento, tuvo que escapar para salvar la vida. Bueno, allí es donde, digamos, genera toda la obra de la Eneida, el grandioso Virgilio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega a Cartago, Eneas se encuentra con Elisa, Elisa de Tiro, una reina también migrante, también escapada de un destino feroz en su ciudad de la zona del Asia Menor, digamos, ¿no? Y allí está creando su ciudad, edificándola, construyéndola, Cartago. Cartago la grandiosa que va a ser después digamos, un rival terrible para Roma, un rival que tendrá que destruir para que el imperio pueda prosperar. Entonces, hay allí un enamoramiento entre Eneas y Elisa, la reina de Cartago, Elisa, que es Dido, la errante. Y ese amor es un amor tristísimo, porque, por supuesto, Virgilio tenía que hacer una historia en la cual Eneas, en definitiva, fuera el fundador del pueblo romano del que Augusto es el rey, es el máximo soberano.
Entonces, el pasaje de Eneas por Cartago es un pasaje breve, de enamoramiento, de una paz relativa, y tiene que irse, tiene que volver, porque su destino está en las costas itálicas. Entonces, ¿qué hace Irene Vallejo en El silbido del arquero? Hace algo sumamente original. Va a escribir en primera persona los personajes de Eneas, Elisa, que es Dido, Ujú. el personaje de Ana, que es la media hermana de Elisa, que ella se trajo con ella de Tiro para salvarle la vida, una hermana hija de una amante del padre de Elisa. Pero además aquí está en primera persona hablando Eros, el dios del amor, que es quien de alguna manera va a determinar esa unión entre Dido y Eneas. Fíjate lo que hace la autora. En Mm. primera persona y de una manera absolutamente coloquial y encantadora, con un lenguaje relativamente arcaico, pero un lenguaje que entendemos todos, hace hablar a Eneas, el, el protagonista de la Eneida, a Elisa o Dido, que será el amor de Eneas en Cartago, que es además Cartago la que crecerá hasta ser la gran, digamos, la gran enemiga de Roma, a Ana, la hermana de Elisa, a Eros, el dios del amor, pero aparece en tercera persona Virgilio, Claro, tratando de llegar a escribir esa bien, historia. claro. Es tan brillante, es tan precioso leer este libro, tan precioso, porque deja el lenguaje, digamos, vamos a decir antiguo, el lenguaje de origen latino de Virgilio, para hacer un lenguaje mucho más coloquial, mucho más íntimo y en primera persona. Aquí el único que está narrado en tercera persona es Virgilio, que no sabe cómo escribir ese libro, ese poema para el emperador, para que el emperador lo acepte, porque además, si no le gusta, ya sabemos cuál va a ser el fin del autor. Los emperadores no tenían piedad. Sí, Y tiene que ser propagandístico. claro, claro. Ahí estaba el shade. Mm. Claro, Eneas tiene que ser el padre de todo el pueblo latino, de lo que será el Imperio Romano. Tiene que ser el fundador. Esto es pura leyenda, pero Augusto tenía que fundamentarse en eso para hacer que su poder fuera legitimado por el pueblo. Entonces, Virgilio, en El silbido del arquero, aparece atormentado porque no puede, no sabe cómo escribir algo que sea una propaganda para el emperador. Ujú. Es de alguna manera espiado, es seguido, es observado. Y bueno, y el emperador, ¿y dónde está mi obra? ¿Dónde está la obra que me enaltece como el emperador de todos los romanos? ¿Dónde está? Claro. 11 años le costó escribirla, Ah, 11 años. Entonces, yo voy a hacer aquí un paralelismo breve. eh, son más grandes los ciclos de los gobernantes de antes, ¿no? O sea, 11 años, antes por Es, vida. es, eso es muy ácido, eso es No, muy pero ácido, digo, amigo o sea, mío. acá quiere Por decir, por supuesto, pero tenemos países amigos que bueno, van, digamos, sacando a sus presidentes uno detrás del otro. Nosotros dentro de todos los 4 o 5 años, nosotros 5, otros países ujú, tienen 4, como que de alguna manera, por más propaganda que haya dentro de la democracia, bueno, sabes que si hiciste las cosas bien, de mm. pronto seguís el hilo y si no hiciste las cosas bien, de un Bueno, plumazo nuestro país volás. no, porque Pero- no tiene reelección, ¿no? Es muy particular. exactamente. Es una de las Que cosas para que mí lo hace es muy sano. muy sano, muy sano. Estoy totalmente de acuerdo contigo, muy sano. El no tener reelección es muy saludable. Ujú, Pero de todas maneras, sí, eran gobiernos largos. Pero para hacer esos gobiernos largos, Carlos, audiencia, ujú. tenían que tener un fundamento que fuera divino. No tenemos que olvidarnos de eso. Sí, sí, sí. En Esto contexto va a histórico, ser, sí, por supuesto. claro, esto tiene que tener un origen divino. De ahí que Augusto esté permanentemente persiguiendo a Virgilio para que termine de una vez ese poema que será una obra para la eternidad, porque la palabra escrita es para la eternidad, y que lo cataloga, lo enaltece como el soberano máximo,
como quien debe ser el justo gobernante de ese imperio gigantesco que fue el Imperio Romano. Y eso tiene que tener un origen divino. Y tiene que tener un personaje grandioso que sea la plataforma que lo suba, que lo enaltezca. Y allí está Eneas. Pero Eneas tuvo, por supuesto, como todo ser humano, sus luces y sus sombras. Si lo tenían los dioses griegos, ¿cómo no lo iba a tener Eneas? Sí, claro. Por favor. Entonces, Virgilio, en su Eneida, escribe, en este caso, está hablando, está justamente haciendo una descripción de, de lo que le pasa a Elisa, de lo que le pasa a Dido, ¿no? Dido significa la errante, justamente porque no tiene un lugar fijo. Incluso ella está construyendo Cartago, pero Cartago está permanentemente siendo asediada tanto por los nómadas de la región cercana, ¿no? De la zona del digamos, del borde del desierto del Sáhara, como por los otros pueblos costeros. Dice el libro cuarto: entre tanto la reina, herido su corazón, siente los efectos de la amorosa ponzoña. Un ardor secreto la consume. Sin cesar se representa a su mente el valor del héroe y el esplendor de su linaje. En su alma quedan profundamente grabadas la imagen y las palabras de Eneas, y la turbación que la agita no le permite gustar de las delicias del sueño. Apenas la aurora del siguiente día había iluminado la tierra con la luminaria de Apolo y disipado en el cielo las húmedas sombras de la noche, cuando aborda Dido a su hermana, la cara confidente de sus pensamientos, y le habla así en su extravío: Ana, hermana, ¿qué visiones amedrentan mi ánimo dudoso e interrumpen mi sueño? ¿Cuán extraordinario huésped ha entrado por los umbrales de nuestro palacio? ¡Qué nobleza en su rostro! ¡Qué fortaleza y qué hazañas! De cierto, y no puede ser vana mi creencia, es de la estirpe de los dioses. El temor revela un alma baja, mas él, ¿de qué destinos, ay, ha sido juguete? ¿Qué combates, qué trabajo nos contaba? Si en mi ánimo no estuviese formada la firme, la inquebrantable resolución de no unirme ya a nadie con los vínculos del matrimonio, desde que la muerte me causó tan cruel desengaño en mi primer amor, si el lecho nupcial y la antorcha de Himeneo no me horrorizasen por nuestro huésped, solo por él sería yo capaz de alguna debilidad. Pues he de confesártelo, cara Ana, desde el día en que Siqueo, mi desgraciado esposo, pereció, desde el día que vi mis penates ensangrentados por el crimen de un hermano, solo él ha hablado a mis sentidos y conmovido mi alma. Reconozco el fuego en que otra vez me he quemado, pero quiero que bajo mis pasos se abran los abismos de la tierra, o que el Padre omnipotente de los dioses me arroje con su rayo a las sombras, las pálidas sombras del Erebo, y a la profunda noche, antes que ultrajarte, oh pudor, y violar tus leyes. Aquel que el primero me unió a esos destinos se llevó mis amores, téngalos consigo y guárdelos en su tumba. Dijo, y bañó su seno larga vena de lágrimas. Ana le respondió: oh hermana mía, tú más cara para mí que la luz del día, ¿dejarás que se consuma toda tu juventud en soledad y tristeza, sin conocer los goces del amor ni la dulzura de ser madre? Fíjate, está buscando Dido, la errante, Sí. Elisa, en este caso, está buscando la aprobación de su hermana, que por otra parte es considerada algo así como una sibila. Podríamos decir una bruja o una sibila, una vidente, una especie de medio de un oráculo. Entonces está buscando tanto en la hermana y en el amor de la hermana, como en, digamos, en su capacidad de oráculo, el hecho de que pueda acercarse a Eneas, porque está profundamente enamorada. Pero mirá lo que escribe Irene. A ver. Elisa, acá escribe, no te olvides que Elisa, Ana, Eneas,
e incluso el dios Eros, el dios del amor, hablan en primera persona. Sí, 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 Es sí. Virgilio el único que está tratado en tercera persona. Dice Elisa: hace días que no acudo a vigilar las obras del puerto, de la muralla y de la fortaleza. Empiezo y abandono 1000 tareas con impulso febril. Recorro el palacio buscándole y reprochándome la búsqueda, impaciente y agotada a la vez. Durante una de mis peregrinaciones, a través de la puerta entreabierta, veo a Ana sola en su habitación. Cose sentada sobre el lecho. Entro y me siento a su lado. Elisa, dice en alegre recibimiento. Miro su perfil. La mancha de nacimiento que le marca la cara queda oculta a mi mirada. Esta mejilla tiene el color de un melocotón, con el mismo vello rubio oscuro de la fruta. Observo las uvas de sus dedos manejando la aguja. Observo sus uñas ovaladas y un poco sucias. Entre sus labios asoma la punta de la lengua, que se mueve acompañando a la mano cuando da puntadas. Y entonces no puedo evitarlo. Le doy un beso impulsivo. Disfruto el roce de su piel. Me gusta sentir en mi cara un aleteo de sus pestañas. Ana sonríe sin sorpresa. Estoy cosiendo una pelota para Yulo, dice. Cuando era pequeña yo tenía una pelota púrpura como esta. ¿Y a qué más jugáis? A hacer caballos, a los palacios de arena, al escondite, a subir a los árboles, a buscar nidos y conchas y tortugas, a las figuritas de barro, a dar de comer a los perros. La que contesta es Ana, como una niña que es, ¿no? Y dice Elisa, escribe Elisa a través de Irene: Ana creció sola, allá en Tiro. Los niños la rechazaban, asustados por la mancha oscura de su mejilla y porque en sus casas les prohibían acercarse a la hija de la hechicera. Me lo contó la madre de Ana, la maga, con una honda tristeza. Y entonces sigue hablando como ella sintió cariño por la madre de Ana, a quien quiso mucho, aunque era la madre de su media hermana y amante de su padre. Y siguen conversando, y en determinado momento escribe Irene en la voz de Elisa, con la voz de Elisa: veo la inocencia en su mirada de súplica, una graciosa inocencia de niña. Ella, que empieza a vivir, no conoce ni puede imaginar mi desasosiego, los sobresaltos del corazón, el abismo que se abre en la parte baja de mi pecho, los silencios, la repentina timidez y esta forma de espesarse la lengua en presencia de Eneas, para el que no me siento atractiva. Tomo aire por la boca, intento parecer ligera, como jugando digo: ¿y tú crees que Eneas querrá llevarme? ¿Ves a tu hermana aún joven y hermosa? Ella no se da cuenta, pero mi sonrisa tiembla mientras espero su respuesta. Me abraza. La más bella del mundo, exclama. Justo en ese momento aparece la silueta de un guardia en la puerta. Fíjense, Carlos, amigo, qué paralelismo hermoso entre Ujú. esta exquisitez hecha con tanta intimidad, con tanto, digamos, con tanto coloquio, y el clásico de Virgilio, que más allá de que es una propaganda para el emperador Augusto, es uno de los libros clásicos más bellos que yo he leído en mi vida y Mirá. lo recomiendo siempre. Así que ahí tienen, no está en Plaza El silbido Bueno, del arquero, pero pero se puede buscar porque... está por Amazon, ¿no? Exacto, lo podés buscar por Amazon, lo podés buscar en tienda libre, se puede buscar en distintos países y no es Ujú. caro en Claro. absoluto, incluso con tarjeta de crédito se puede pagar. Es una preciosísima novela que yo recomiendo y claro, y está escrita por nuestra queridísima amiga que en algún momento nos va a visitar, así sea a la distancia, Irene Vallejo Moreu. Bueno, le mandamos un saludo grande a Irene y bueno, que esperemos que prontamente podamos hacer una entrevista, charlar con ella. Sería muy interesante. Ay, Eh, sería muy lindo. Así fuera unos minutos estar con Irene, compartir con bueno, Irene ella unos minutos. escribe para un medio uruguayo también, ¿no? Creo que era Para la diario, para la diaria, diaria. escribe para Sí, la sí. diaria y además tiene en El País de Madrid, tiene una Sí, sí, en el país página, Madrid, sí, sí. en Milenio, o sea, tiene esos artículos que son semanales, pero además de eso, es una persona que tiene un acercamiento tan grande con cada persona que conoce, un acercamiento tan encantador,
Y esto es lo que yo descubro aquí, en el silbido del arquero, que también puede aparecer, según el idioma, como Elisa o Cartago. Depende de qué idioma quieran leer los autores. Pero aquí lo tienen, no podía dejar de presentarlo, El silbido del arquero, de Irene Vallejo Moreno. Bueno, muy bien. Gracias, María, por acercarnos esta literatura. Y es interesante el libro. Aparte de escribirlo en primera persona, por eso en el lugar de la persona es muy interesante. Exacto. Vos imaginate lo que es eso. Salvo Virgilio, que siempre está con el temor y la angustia de no poder escribir lo que le pide el emperador, y que no es en definitiva lo que él quiere escribir, pero lo tiene que hacer porque se comprometió. Todo lo demás está escrito en primera persona con un sentido digamos, de la humanidad y con un sentido de la sensibilidad. Vuelvo a ser cacofónica, pero tan sensible y tan afinado que realmente es un gusto leerlo. El silbido del arquero. Bueno, muy bien, María. Gracias. Nos reencontramos la próxima. Que pases bien. Hasta el martes próximo y bueno, seguimos con Mundial y todo. Nosotros continuamos, Carlos. Un abrazo, audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.